bienvenidos al tercer programa de la serie que estamos titulando La intervención divina. El tema 3 va a llevar por título El llamado de Dios. Es decir, cómo Dios tiene la intención de poder tener un grupo de personas que sean los que transmitan ese mensaje, ese llamado o esa intervención divina en la historia de la humanidad. Te invito a que disfrutemos de ello juntos. Como decíamos en los dos programas anteriores, escuchar los textos en su contexto e intenciones originales nos lleva a pensar que la Biblia no solamente es un libro como los demás, sino que, aunque tiene un autor humano en cualquier libro determinado, el pensamiento que se traduce no es solo un pensamiento humano, sino que está dirigido por Dios. La inspiración, escuchar lo más cercano a eso que escribieron los autores bíblicos, es uno de los grandes privilegios del ser humano. Dios se acerca al ser humano. Esa es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente. Normalmente las religiones paganas intentan acercarse directamente a Dios para que los dioses no se enfaden. Sin embargo, en la Biblia, y lo veis en el dibujo, Dios está abrazando al mundo. Dios está cerca de nosotros. Hay un buen grupo de creyentes que no identifican o no identificamos con claridad los matices de dos términos concretos que se utilizan en el Nuevo Testamento o Biblia apostólica y en algunos libros apócrifos del Antiguo. El primero es el que se traduce por conversión, que literalmente significa giro, es decir, tomar un sentido diferente de la vida y que solamente se utiliza una vez. Y fijaos, se utiliza para identificar a los gentiles. Es decir, el gentil, el pagano que acepta a Dios, la Biblia se le llama como que se ha convertido a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la comunidad de creyentes, pasaron por Fenicia y Samaria, contando el giro de vida de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Pero el siguiente es el término llamamiento, que no se utiliza de la misma forma. En primer lugar, algunos detalles de traducción. Llamado, vocación, invitación o el que más me gusta, posición en la vida. Aparece 11 veces. Nunca se utiliza para un gentil que se convierte a Dios, sino para un creyente que ha aceptado a Jesús y le falta el compromiso de su vida, le falta el llamamiento de Dios. Vamos a utilizar el segundo en el programa de hoy. Dice Romanos capítulo 11, versículo 29, uno de los usos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si veis, se junta dones y llamamiento a través de una conjunción, convirtiendo ambas palabras prácticamente en sinónimos. Los dones acompañarán siempre al llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios estará siempre desarrollado a través de las capacidades que tiene el ser humano
puestas exclusivamente al servicio de Dios. El primer punto itinerario nos va a trasladar a Génesis. Génesis del 1:1 al 11:32. Si miráis la forma en la que se estructura el pensamiento renglón por renglón, nos damos cuenta cómo Moisés entendió el problema del ser humano. En primer lugar, nos habla de una creación y una ordenación de la tierra. En segundo lugar, nos habla de la entrada del pecado. Y a partir de aquí, nos va a ir contando cómo, o narrando, cómo la tierra pasa de un estado de que todas las cosas eran buenas en gran manera, lo conocéis, Génesis 1:31, al mundo que nosotros conocemos. En primer lugar, la muerte. C. En segundo lugar, un resumen de todo lo que es el corazón del ser humano separado de Dios. Todos los pensamientos de continuo hacia el mal. El diluvio, con un concepto de muerte y salvación. Un nuevo comienzo en la tierra. La tierra es repoblada a partir de 4 familias o de 4 unidades familiares, aunque todos eran de la misma familia. Y finalmente, el tema que nos ocupa, el milagro de Dios, para que las cosas que eran de continuo hacia el mal no destruyera completamente a la raza humana. El capítulo 11 es el final de esa protohistoria del pueblo de Israel. Dice que eran todos, hablaban de una misma forma. Y como el lenguaje es la expresión de una cultura, ¿sabéis? El pensamiento tiene idioma. Tú hablas con Dios de una manera determinada. Y esa nueva raza, descendiente de los que salieron del arca, se establecieron en Sinar, la capital de Babel, de Babilonia, y retaron a Dios. O mejor dicho, se retaron a ellos mismos contra Dios. Y dijeron, hagamos una ciudad y una torre, es decir, un monumento religioso que llegue hasta el cielo. No va a ser que Dios sea un mentiroso y vuelva a destruir la tierra. Y dice en el centro, versículo 5, y Dios descendió para ver. Esto es una forma antropológica, humana, de expresar que Dios se introduce en el problema. No es que no lo vea desde la eternidad del cielo, sino es una forma humana, lenguaje propio nuestro, de decir que Dios se interesa por el problema. Y Dios resuelve. Resuelve que la humanidad no puede seguir junta. Se dispersan desde la tierra de Sinar hacia el resto del planeta. Aparecen las culturas y aparecen las lenguas que caracterizan a esas culturas. A partir de aquí, el mensaje de Dios se convierte en el gesto desmitológico de parte de Dios, para en un momento determinado, más o menos en el futuro, se termine con las lenguas, se termine con las nacionalidades, se termine con las fronteras. El segundo punto tiene que ver con el comienzo de la formación del pueblo de Dios. Si en el capítulo 11 hablábamos de cómo la tierra estaba desde la creación perfecta hasta como la conocemos, ahora Dios introduce la idea de un pueblo, no mejor que los demás, pero sí útil en las manos de Dios. Y aparece el tema o la historia de Abraham y sus descendientes. En el capítulo 12, versículo 1 al 3 de Génesis dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra
y de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Qué detalle más interesante que Abraham es sacado de un lugar politeísta, pagano, para ser formado por Dios, para luego introducirlo como mensajero en la tierra. Y Dios le hace una promesa. Haré de ti una nación grande. ¿Sabéis? Dejadme daos un pequeño matiz con respecto a la palabra bendecir. Significa literalmente hacer relevante. Y te haré relevante, diría. Y engrandeceré tu nombre. Y serás relevante para otros. El problema no está tanto en la palabra en el sentido positivo. Bendecir y ser relevante, podemos entenderlo. El problema está en sentido negativo. Y sabéis, yo escuché de un sabio profesor que tuve en teología, que la misión del traductor es siempre mostrar la idea que él tiene de Dios. Por lo tanto, cuando traducimos un texto, estamos dejando un sesgo de qué es Dios para nosotros. Por eso, el problema no está en bendecir. El problema está cuando se traduce por maldecir. Dios no maldice a nadie. Pero sí hace que si bendecir es dar importancia a tu vida, ¿qué significa lo contrario? Permite que se vuelvan insignificantes. Creo que a la hora de traducir estos textos, la imagen que transmitimos de Dios, permitiendo que el impío deje de ser trascendente en la historia y en la eternidad, porque no todo el mundo va a ser salvo. Podemos entender que en sentido positivo es hacer trascendente la vida del ser humano en ese proyecto de Dios. Y en sentido negativo, siendo el mismo Dios, es que va a permitir que los que no desean seguir el proyecto de Dios se vuelvan intrascendentes en la historia y en la eternidad. Es decir, al que se vuelve intrascendente, el Señor lo tomará como tal. Y a los que se vuelven trascendentes, le dice, y en ti serán trascendentes todas las familias de la tierra. El Dios trascendente, el Dios que llega a tu vida. Y se fue a Abraham, como Yahvé lo había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham aceptó el llamado de Dios. Pero podríamos decir que Abraham sale de su zona de vida, pero sigue siendo un creyente en formación. A veces nosotros pensamos que los personajes bíblicos llegan a un estado de santidad que nunca se equivocan. Y con todo mi respeto, creo que eso es una equivocación. Un creyente en formación. Y seguro que recordáis esta historia. Historia que nos habla de cómo Abraham se pone a prueba a sí mismo, ya que Dios no prueba a nadie. Lo tenéis en el primer capítulo de Santiago. Convirtiendo, y esto nos daría para pensar un buen rato, una concepción personal
un miedo personal en una prueba consigo mismo. ¿Que sale de qué? Sale de su propia naturaleza caída. Por eso hablamos de que Abraham es un ser humano perfecto, pero en formación. Fijaos, y aconteció que cuando se acercaba para entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai, mira, eres una mujer hermosa de apacible. Él lo sabía. Pero él tuvo miedo de su situación personal. Aún la trascendencia de Dios en su vida no se había desarrollado completamente. Y sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su mujer, esa mujer bella, guapa. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Un creyente en contrato de prácticas. Te ruego que digas que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya, y así por tu favor salvaré o salve mi vida. Qué interesante. Sabéis, yo me identifico más con los errores de los grandes personajes bíblicos que con sus hazañas, porque a veces no llego a ellas. Fue solo Abraham el que por un momento se negó a que Dios lo hiciera trascendente, a que Dios le diera valor en su vida. Pero eso no quita el valor a lo que Dios hace en nuestra vida con respecto a lo que espera que hagamos con los demás con relación al reino de Dios. Aquella situación, según pone el capítulo 12 hasta el primero del 13, se resolvió bien. Pero Abraham se demostró a sí mismo que había sido traicionado por su propia naturaleza caída. Y necesitaba mucho más de la trascendencia de Dios en su vida. Algunos siglos más tarde, nos encontramos con una preciosa profecía de la venida y obra en favor de la humanidad, que se convierte en el centro fundamental de la predicación, desde Daniel en adelante. Daniel capítulo 9, versículo 24. Solamente voy a leer aunque están todos puestos aquí. 70 semanas. Están determinadas, literalmente dice cortadas, no determinadas, cortadas para tu pueblo, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Es decir, el Israel físico. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Para terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Tal vez podríamos haber hecho un programa solo de esta preciosa profecía del libro de Daniel, la venida y la obra del Mesías. La obra que Jesús hizo en la tierra fue para toda la humanidad, pero no sirve para toda la humanidad. La obra está hecha. Dios no tiene que hacer nada más que volver a la tierra, porque todo está hecho a nivel de raza humana. La profecía nos va dando toda una serie de detalles, pero quiero pararme simplemente en la idea fundamental. Si Dios ya ha preparado para la raza humana todo lo que tiene que hacer, ¿cuál es el papel? ¿En qué consiste el llamado de Dios para ti y para mí? En mostrar a los demás que se pueden volver trascendentes para Dios, como lo es tu vida y la mía, cuando aceptamos el llamamiento de Dios.
lo que se suele traducir por bendecir, ya lo hemos comentado. Ese mensaje a través de la resurrección de Jesús, terminando esa vida en la tierra. El libro de los Hechos nos cuenta una experiencia de un hombre que se creía importante, pero no era trascendente por Dios. Saulo, que consentía la persecución de los seguidores de Jesús. Y dice que aquel día hubo una gran persecución de creyentes en Jerusalén. No te imagines el sentido gran en grandes cantidades, sino imagínate en una población pequeña con una gran repercusión. Y fueron esparcidos por Judea, Samaria, salvo los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban. La expresión varones piadosos significa, se utiliza con el sentido de que son gentiles que han sido convertidos a Jesús y han aceptado el llamamiento de Jesús. Son los varones piadosos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo sepultaron. Tal vez porque un judío no se atrevería a tocar el cadáver de una persona. Posiblemente tuvieron que ser gentiles que habían aceptado a Jesús con otra cultura de trasfondo. Saulo asolaba a la comunidad de creyentes, entrando en casa, arrestando a hombres y mujeres. Los entregaba en la cárcel. Pero los que habían sido esparcidos, dos palabras fundamentales, proclamaban. ¿Pero proclamaban qué? Normalmente este versículo se suele interpretar como que proclamaban la palabra. Pero por el término que emplea, se refiere al autor de la palabra, al logos, es decir, a la palabra, al verbo, se hizo ser humano. El centro de la trascendencia de Dios para la humanidad, para que sea trascendente en tu vida y en la mía, es el anuncio de la buena nueva sobre el Dios encarnado. No se refiere directamente a la Biblia. El concepto de Biblia en el primer siglo era completamente diferente. No olvides, pero los que habían sido esparcidos, mientras que la tristeza en el corazón quedaba entre los muros de Jerusalén por la muerte de Esteban, los otros llenaban las ciudades que rodeaban a la tierra que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, anunciando al verbo de la vida. De nuevo Dios se hace trascendente. Y de nuevo Dios estaba dispuesto a dar a los que escuchaban que su vida fuese trascendente aquí y en la eternidad. Qué importante es que nos demos cuenta que nuestra vida puede ser irrelevante o puede ser completamente relevante según el propósito de Dios. Y yo me sigo preguntando, ¿he aceptado el llamado de Dios? Ya que yo fui creyente desde niño, desde bebé, el plan de salvación es la tarjeta de identidad con la cual Dios, lo mismo que hizo trascendente, paréntesis, bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo. Y ser trascendente significa, o la trascendencia,
ser un instrumento en las manos de Dios, para que otros muchos conozcan a ese Logos de la vida, a ese Dios encarnado. Y esa es la invitación en el programa de hoy. No te lo pierdas. Disfrútalo. Disfruta de esa experiencia junto a Dios. Y si Dios no lo impide, nos encontraremos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Estaremos juntos para seguir alabando y glorificando a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.